Bienvenidos a mi canal de tejidos a crochet. Yo soy Yana para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, espero este canal y su contenido sean de su agrado. Y no se vayan sin suscribirse, ya que de esa manera me ayudan y me motivan para que les siga creando contenido de su agrado. Sin más preámbulos, vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. En esta oportunidad vamos a realizar un top. Es este que les voy a mostrar, tejido a crochet, este que está aquí. Vamos a hacer un anillo mágico aquí, no lo van a cerrar y van a iniciar a hacer una cadena ahí, porque ya este arito nos va a contar como una cadena, ya van a ver por qué. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En la primera que está aquí, en esta, van a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, disculpen, aquí 4 puntos bajos. Con este son 5 y el número 6. Tomamos lazada, en el siguiente punto van a hacer un punto medio alto. En el siguiente punto, un segundo punto medio alto. Pasan por todas. Tomamos lazada. En el siguiente, tenemos 3 en el gancho y pasamos por todas y así se hace el punto medio alto. Bien, estaba acomodando el hilo. Continuamos. Van 3 puntos medios altos. 4. 5. Y aquí hacemos el número 6. Entonces, aquí nos tiene que quedar 4 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4. Si no queda estos cuatro puntos de cadena, algo salió mal acá. Y van a tener que rectificar. Entonces, vamos a hacer lazada en el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente punto, un segundo punto alto. En el tercer punto, acomoden bien la hebrita, un tercer punto alto. Y aquí en el último, un punto alto. Y así tenemos 4 puntos altos. Vuelvo a explicarles. 6 puntos bajos, 6 puntos medios altos y 4 puntos altos. Dentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a jalar esa cuerdita muy bien, que quede bien ajustado. Nos acomodamos. Entonces esta hebra la vamos a poner hacia allá abajo y la vamos a ir ocultando. Entonces donde hicimos los 4 puntos altos, vuelvan a hacer lo mismo. Es una vuelta espejo. Se van a hacer un punto alto. Y en el siguiente, un segundo punto alto. En el siguiente, un tercer punto alto. Y en el que sigue, un cuarto punto alto.
Ahora van a ser sus 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, aquí 6. Aquí nos tiene que haber quedado 6 puntos cadena aquí en el medio, equivalen a 6 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, aquí 5 y este de aquí es el número 6. Así. Y acomodan. Lo aplanan, no lo jalen, porque si no se abren los puntos y se ve poco estético. Ahora volteamos. A voltear. Aquí en el primer puntito, muchos hacen cadena así. Yo no. No quiero que se cambie el patrón que yo estoy realizando. Así que voy a introducir mi gancho sin tomar lazada, ¿vieron? El arito, pongo el gancho y paso la aguja. Jalo y paso esas dos. Ya tengo mi primer punto bajo. Aquí un segundo punto bajo. Tercer punto bajo. Y mi cuarto punto bajo. Ya aquí vamos a hacer lo siguiente. Una, dos cadenas, salto un punto de base, en el siguiente punto bajo, dos cadenas, salto una cadena, en el siguiente punto bajo, dos cadenas, salto un punto y en el siguiente un punto medio alto, dos cadenas, salto un punto, en el siguiente un punto alto, dos cadenas, salto un punto, en el siguiente un punto alto, dos cadenas, salto un punto y aquí en el último punto sin aumento van a hacer su punto alto. Aquí voy a mostrar bien, están nuestros 5 puntos en un mismo punto que habíamos hecho. Entonces vamos a continuar haciendo dos cadenas y debes de saltarnos ese punto y pasar al siguiente, trabajamos ese mismo punto, el número 1 de los 5 puntos altos, dos cadenas, en el siguiente sin saltar puntos otro punto alto, dos cadenas y en el tercer punto alto de los 5 grupos de 5 puntos altos, ahí viene la modificación para que nos pueda dar la vuelta sin recogerse. Entonces vamos a hacer dos cadenas y ahí mismo vamos a hacer nuestro punto alto. Ahora vamos a repetir lo que hicimos acá, lo vamos a repetir en este lado. Entonces viene un cuadro, dos cadenas y en el mismo punto va el punto alto, dos cadenas y ahí mismo un punto alto, así tenemos una, dos. Antes de este aumento va una, dos, tres, así que nos tiene que quedar de este lado tres sin saltar el punto base y al siguiente, ok, son dos y aquí va su punto alto. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora sí vamos a pasar dos cadenas, saltamos un punto, en el siguiente un punto alto,
2 cadenas, saltamos un punto en el siguiente, nuestro punto alto. Continuamos, 2 cadenas, saltamos este punto de aquí, falta, saltamos un punto en el siguiente, pero en este cuadro que es este, van a hacer pasar por esas 3 que tenían en el gancho para que él baje como está aquí. Vamos a hacer 2 cadenas, ahora sí saltamos este punto y en este punto bajo, 2 cadenas, saltamos este y en este punto bajo. Porque les digo que verifiquen para que no tengan que soltar tanto, y aquí nos tienen que quedar nuestros 4 puntos bajos, contando con el punto bajo que hacemos aquí. 1, 2, 3, 4. Y va 1, el segundo, tercero y el último, cuarto punto bajo. Y así les tiene que quedar. Aquí tienen que quedarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos de espacio. Ahora volteamos y vamos a repetir en el primer punto nuestros 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí 4. Hacemos 2 cadenas. En el primer espacio vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar. Pasamos las primeras 2 y no cerramos. Reducimos el gancho, pasamos las primeras 2 y no cerramos. Nos quedan 3 cuerditas en nuestro gancho y esas 3 las pasamos todas. Como hicimos este, vamos a hacer todos los demás. Hacemos ahora 2 cadenas y en el espacio punto bajo. 2 cadenas y en el espacio 2 puntos sin terminar y cerramos todo junto. 2 cadenas, espacio y punto bajo. 2 cadenas, en el espacio hacemos 2 puntos altos sin terminar y al final lo van a cerrar todo. 2 cadenas, en el espacio, punto bajo. 2 cadenas, tomamos lazada, en el siguiente 2 puntos altos sin terminar. Aquí. Bien. 2 puntos altos sin terminar. 1, 2. Ahora sí cerramos todo. 2 cadenas en el espacio, un punto bajo. 2 cadenas en el espacio, 2 puntos altos sin terminar y cerramos todo. Y 2 cadenas. Aquí, cuando llegamos a nuestro aumento que está aquí, que son estos 2 puntos, vamos a trabajar de la siguiente manera. En el mismo punto alto, vamos a hacer ahí nuestro punto bajo, el que hacíamos dentro del espacio. Pero como aquí necesitamos dar altura y dar la vuelta, hicimos esa modificación. 2 puntos altos y ahora sí en el espacio vamos a hacer los 2 puntos altos sin terminar y al final lo cierran todo completamente. 2 cadenas y volvemos a conectar aquí en el punto alto y hacemos punto bajo. 2 cadenas y ahora sí en los espacios normalmente vamos a hacer nuestros 2 puntos sin terminar y cerramos al final todo junto. 2 cadenas, espacio, punto bajo. 2 cadenas, espacio, 2 puntos sin terminar y cerramos todo junto. 2 cadenas, espacio, punto bajo. 2 cadenas, espacio, 2 puntos altos sin terminar. Concluido, te quedan 3 en el gancho y cierras todo junto. 2 cadenas, espacio, punto bajo. 2 cadenas, espacio,
2 puntos altos sin terminar y al final cierran todo junto, 2 cadenas, espacio, punto bajo, 2 cadenas en el espacio, 2 puntos altos sin terminar y cerramos todo junto, 2 cadenas. Para terminar de la misma forma que iniciamos, bajamos al primer punto bajo de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. En el siguiente, un segundo punto bajo, un tercer punto bajo y nuestro cuarto punto bajo. Y así les tiene que quedar. Lo aplanan, no lo jalen, él se va acomodando vuelta tras vuelta. Bien, ya aquí les voy a mostrar por dónde vamos. Ya terminamos esta vuelta que está aquí. En total llevamos 1, 2, 3 vueltas. En la cuarta vuelta viene otra modificación y ya la última no tiene modificaciones. Entonces, continuamos aquí, como ya les dije, no hagan cadena, sino pasan por el espacio por ahí mismo y hacen su punto bajo. Ya cuenta como 1, 2, 3 y aquí 4. 2 cadenas, pasamos al medio, punto bajo, 2 cadenas, pasamos aquí donde está el punto bajo anterior, entonces ahí va a corresponder ahora los puntos altos, 2 cadenas aquí en el medio donde están los 2 puntos juntos, justo en el centro, ¿lo ven? Hacemos nuestro punto bajo, 2 cadenas en el punto bajo, punto alto, 2 cadenas en el espacio del medio de los 2 puntos altos, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, punto alto, ahí mismo bajo y alto, 2 cadenas en el espacio de los 2 puntos, punto bajo, 2 cadenas en el espacio aquí, punto alto, 2 cadenas, espacio, punto bajo, 2 cadenas en el medio aquí, va nuestro punto alto. Y así lo van a hacer hasta terminar esta vuelta. Ahora aquí vamos a hacer punto bajo, 1, 2, 3, en el último 4 y así nos va quedando. Ya les cuento cuánto yo llevo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 espacios. Ahora viene nuestra última vuelta. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos lazada en nuestro primer punto, vamos a hacer el punto de la tercera vuelta nuevamente, un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar y cerramos todo junto. Ahora hacemos 2 cadenas y ahora aquí en donde estaba el punto bajo anterior hacemos nuestro punto bajo, 2 cadenas en el espacio, 2 puntos altos sin terminar que al final van a cerrar todo junto, 2 cadenas. Ahora en el pilar donde está el punto alto va a ir su punto bajo,
Solo en los espacios va el motivo de los dos puntos altos juntos. Voy a explicarlo nuevamente. En el espacio, dos puntos altos sin terminar y cerramos todo junto. Ahora hacemos dos cadenas y nos vamos a dirigir en el punto, en el mismo punto, y hacemos nuestro punto bajo. Dos cadenas en el espacio, dos puntos altos juntos y cerramos todo junto. Dos cadenas y aquí en el pilar hacemos el punto bajo. Así van a hacer toda esta vuelta hasta llegar aquí. Cuando yo esté aquí, vuelvo con ustedes para que terminen de la misma manera. ¿Por qué explico tanto? Porque no todas tienen nuestros mismos conocimientos. Unas están empezando y estoy más que segura que nos hubiera gustado que a nosotros nos hubieran apoyado de la misma manera. Así que tengamos paciencia y el que está más avanzado solo pausan y siguen el video. ¿Sí? Bien, entonces cuando estoy aquí, vuelvo con ustedes. Bien, ya aquí, ya yo estoy por concluir nuestros pétalos. Entonces, aquí ya yo llevo 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos en los petalitos, estos que están aquí. Estos que están aquí. Bien, ya vamos a terminar con dos cadenas. Y aquí abajo, donde están los puntos bajos, vamos a hacer nuestros 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí en la esquina está el cuarto. Esto no se preocupen, se va a esconder ahorita. Bien, ahora aquí seguimos. En el que sigue vamos a hacer un punto bajo. Un segundo. Ay, perdón, ahí. Aquí les voy a explicar de nuevo. Aquí hicieron sus 4 puntos bajos, van 3 y aquí llevamos 4 puntos bajos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí en este espacio haciendo puntos bajos. Va 1, 2, 3, pulpen, 4, 5, 6. Cuando estén en el número 6 van a cortar la hebra. Ya les explico la razón. Ay, esta no corta, hay que buscar otra. Bien. Bien, entonces pasamos esa hebra. Yo me apoyo de esta pieza. Es muy buena, la verdad. Entonces, ustedes ven esta abertura que está aquí entre los puntos. Bueno, ahí la voy a pasar. Esto lo bajo hacia abajo. Aquí. Y esa hebra que corté, la voy a poner ahí. Así. Él se cierra cuando bajas. Entonces, aquí está este punto de aquí. Atrás hay 2 hebritas ahí. Bueno, ahí pasamos. Y este lo pasamos así. Y así hacemos un cierre perfecto. Y esta hebrita pues ya lo ocultamos por aquí. Uno tiene ya esta parte ya ciencia de nada. Tomamos nuestra hebrita y regresamos. Así. Ya esta hebra la puedes cortar.
Y esta que quedó aquí también la puedes cortar. Y así nos queda, la aplanamos de esta manera. Y ya yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Ya con esto ya hemos terminado nuestra primera parte de nuestro top. Cuando ya están sus 6 pétalos, lo van a hacer a un lado y enderezan la hebra. Y ya de aquí vamos a hacer puros puntos bajos y vamos a ajustar ahí. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y se van acomodando los puntos así suavemente. No tan tupiditos, lo suficiente. Esta hebrita la sacan para ajustar el lado al principio y van a seguir haciendo así hasta obtener 40 puntos bajos. Cuando ya ustedes tengan sus 40 puntos bajos, volveré con ustedes. Bien, ya yo aquí tengo yo tengo mis 40 puntos. Voy a ubicarme aquí y voy a hacer un punto deslizado y voy a acomodar los puntos de abajo. De aquí que acabamos de hacer, lo vamos a ir acomodando suavemente. Bien, también lo pueden hacer, lo pueden acomodar al final. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 2 cadenas y aquí en el siguiente punto vamos a hacer aquí un punto alto, un segundo punto alto. Ya con el que inicia van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 puntos altos. Verifican 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando ya tenemos nuestros 15 puntos, vamos a pasar a hacer 2 cadenas, volteamos y en ese mismo punto ahí donde iniciaron hacen un punto alto. Y ya después un punto alto en cada punto. Aquí, un punto alto. Un punto alto en cada punto. Voy a sacar hebra.
Bien, entonces seguimos hasta llegar al último punto. Un punto alto en cada punto. Así. Ahora ahí mismo vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer aquí un aumento al inicio y un aumento al final y nuestros puntos en el medio sin aumentos. Ahora esto lo vamos a hacer durante 6 vueltas. Voy a explicarla una vez más. 2 cadenas y en el mismo punto un punto alto y de ahí un punto alto en cada punto excepto el último punto. Ahí va nuestro aumento. Sí, un punto alto en cada punto. Como ya les dije, lo van a hacer durante 6 vueltas. Cuando ya tengan sus 6 vueltas así, con un aumento al inicio y al final, vuelvo con ustedes a explicarles lo siguiente. Bien, ya aquí hacemos 1, 2 cadenas, tomamos lazada y en este punto de aquí vamos a hacer un punto alto y en el siguiente un punto alto, y esta secuencia es la que vamos a estar haciendo esta vuelta y las 5 vueltas que restan. Un punto en cada punto, o sea, un punto alto en cada punto de la vuelta anterior, y lo van a repetir 6 vueltas. Cuando ya ustedes tengan sus 6 vueltas, como están mirando aquí, vuelta tras vuelta, van a subir 2 cadenas y vuelvan a hacer un punto alto en cada punto. Vuelvo con ustedes. Bien, ya aquí ya yo tengo las siguientes. Una, que es la de 15 puntos. Aquí. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, ya yo aquí tengo 3 puntos. En estos dos vamos a hacer un punto alto sin terminar. Justo aquí. En el siguiente, aquí un punto alto sin terminar. Y ahora sí pasamos todas esas 3 argollitas del gancho. Y aquí vamos a hacer un punto alto normal. Y así van a hacer todas las vueltas. Suben con 2 cadenas y vuelven a hacer un punto alto, una disminución, puntos altos hasta llegar 3 puntos antes de finalizar su vuelta. Y así van a hacer durante 6 vueltas. Cuando yo tengan sus 6 vueltas, volveré con ustedes nuevamente. Bien, ya yo aquí tengo todas las vueltas que les había dicho. Vamos a repasar. En las primeras 15 puntos iba un aumento al inicio y un aumento al final por 6 filas, incluyendo la primera, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya de aquí subíamos con 2 cadenas y un punto alto en cada punto de la vuelta anterior por 6 veces, o sea, 6 vueltas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya aquí subíamos en la siguiente 2 cadenas nuevamente, hacemos un punto sin terminar,
un segundo punto sin terminar y cerrábamos las 3 y hacíamos una disminución. Y después de eso, un punto en cada punto hasta llegar a los últimos 3 puntos al final. Y vamos a hacer de nuevo 2 puntos altos sin terminar y al final lo cerrábamos todo y hacíamos otra disminución y después al final un punto alto como iniciamos por 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Ya aquí estamos por terminar una parte. Vamos a subir con una, 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último punto alto el número 13. Y aquí tenemos 13 puntos. Si no nos queda así los 13 puntos que le estoy mostrando, algo han hecho. Ya aquí vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, o sea, 2 cadenas de altura y una de separación. Volteamos el trabajo, nos vamos a saltar este punto, en el siguiente vamos a hacer un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto, una cadena, saltamos un punto de base y en el siguiente hacen su punto alto, una cadena, saltamos un punto, en el siguiente un punto alto, una cadena, saltamos un punto, en el siguiente un punto alto. Y aquí al final saltamos una y en el siguiente nuestro punto alto. Y aquí tenemos que tener 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nuevamente subimos con 3 cadenas, ya les expliqué, las 2 primeras es para dar altura y la otra es para separar los puntos. Volteamos la labor, tomamos lazada, nos saltamos este espacio, en el siguiente vamos a hacer nuestro punto alto. Una cadena, en el siguiente espacio un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto, una cadena y aquí al terminar tenemos que terminar como iniciamos, en el mismo punto alto. Tomamos lazada, aquí en el segundo punto hacemos un punto alto. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Nuevamente 3 cadenas, volteamos y otra vez saltamos este punto aquí de este espacio y pasamos al siguiente espacio y hacemos un punto alto, una cadena, vamos aquí al espacio y hacemos un punto alto, una cadena en el espacio, un punto alto. Ahora sí, una cadena, tomamos lazada y en el segundo punto cadena de aquí vamos a hacer nuestro punto alto. Y así tenemos 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Nuevamente 3 cadenas, volteamos, saltamos ese espacio y en el siguiente hacemos un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto, una cadena y aquí donde está el segundo punto cadena, ahí vamos a hacer nuestro punto alto. Se me enredó un poco. Ahora sí, disculpe. Bien, volteamos
Seguimos trabajando, hacemos 3 cadenas. Y ahora vamos a trabajar solamente en los puntos altos. 2 para subir y la siguiente para separar. Y hacemos punto alto. Cadena, siguiente punto alto, un punto alto. Cadena, en el segundo punto cadena, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, volteamos y vamos a repetir. Este paso lo vamos a repetir por 27 vueltas. Como lo están mirando aquí, ya yo aquí tengo mis 27 vueltas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con sus 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Dentro del espacio vamos a hacer un punto alto. En el punto alto, un punto alto. En el espacio, un punto alto. En el punto alto, un punto alto. En el espacio, un punto alto. Y en la segunda cadena aquí, del punto alto, hacemos nuestro punto alto. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora volteamos, hacemos 2 cadenas, tomamos lazada y en el siguiente punto hacemos un punto alto sin terminar. Pasamos las primeras 2 y nos cerramos. Tomamos lazada en el siguiente punto, quedan 2, pasamos por las primeras 2 y ahora sí cerramos esos 3 anillos. Ahí hicimos una disminución. En el siguiente un punto alto. Ahora volvemos a hacer en estos últimos 3 una disminución. En la primera y en el segundo punto, 2 puntos altos sin terminar y cerramos todos juntos. Ya tenemos otra disminución. Y aquí en el último punto hacemos un punto alto. Siempre debemos terminar como iniciamos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, volteamos y vamos a introducir nuestro gancho, un punto alto sin terminar, en el siguiente, un punto alto sin terminar, en el siguiente, un punto alto sin terminar, en el siguiente, que está aquí en el último, un punto alto sin terminar. Tenemos 5 lazadas en el gancho. Ahora vamos a pasar aquí, agarramos lazada, no sé si lo pueden ver, agarramos lazada, tenemos 5 y pasamos esas 5. Y justo ahí ajustamos y vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a cortar hebra. No tan larga ni tan corta para que puedan esconder y ajustan bien. Lo más que puedan. Lo ajustan. Ya. Ya aquí ya tenemos esta parte de un busto. Y acá. Ahora le voy a explicar para que le quede centrado en esta parte de aquí sus puntos. Recuerde que iniciamos el aro con 40 puntos y que si tenían marcadores podían usarlo o si no, pues un hilito y lo introducían por ese espacio. Todo está a creatividad. Bien, aquí tenemos 15, así que sumamos 15 más 15 son 30. Nos vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 5. ponemos el marcador. Nos pasamos al otro lado. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y ahí va el siguiente marcador. Verificamos. Ahora vamos a verificar si tenemos los 15 puntos acá arriba. Vamos a contar después del marcador. Aquí. Justo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Así que nos pasamos. Hay que bajar un punto. Y contar bien.
Todo eso lo tienen que ir mirando Ahora y vamos a corrigiendo. contar de nuevo aquí. No contamos este punto. 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5. 4. Ahora sí. Este de aquí, 5. Y acá, ¿Sabes? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 5. y 5. Otra vez. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. 14. Así que, si está bien, hay que bajar al punto 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Ajá, aquí está. Y en este espacio Va es aquí. el número 5. Ahora sí Tienen nos que va a contar quedar bien, si los no 15 le va a puntos. quedar Recuerden, una parte 5, más 1, arriba que la 2, 3, otra. 4, 5. 5 a un lado 1, y 2, 5 al 3, otro lado. 4, 5. Y ahora aquí Aquí les voy a 1, explicar 2, 3, brevemente 4, lo mismo 5, que 6, hicimos en 7, el 8, otro. 9, 10, Tienen que 11, quedarnos 12, 15 13, puntos. 14, 15. Ahora Pasamos sí a estamos buscar la listos hebra para enganchar nuestro hilo. y vamos a hacer nuestro punto Van a de hacer inicio, así, que es como como una una E. E, ¿la ven? Entonces, Agarramos aquí en el ahí y medio pasamos pasan la otra ese hebra por por dentro. dentro. Para las que Ese es están para las empezando, pues principiantes, ¿verdad? así Entonces van a así se estar van a sentir 100% más seguras seguras que y no no se les va a va a soltar. soltar y se van a sentir más cómodas Ahora sí, o vamos a cómodos. ubicarnos después Bien, del marcador. en el siguiente al lado del marcador, En ahí esta vamos a pasar nuestro pestañita de gancho aquí de y las vamos a cadenas. introducir la hebra por ese Ajustamos espacio. y pasamos. Y vamos a Ahora alzar vamos a con hacer 2 2 cadenas. cadenas y vamos a ir En el ocultando siguiente la hebra de punto, atrás, cubriendo esta hebra esta que por está ahí aquí, mismo, y vamos hacemos a los hacer puntos un altos. segundo punto 2, alto. Y esto lo vamos a 3, hacer hasta tener nuestros 15 puntos 4, altos. Les voy a explicar esta parte para que de 5, ahí ya puedan hacerlo con la información que les di al principio. Ya la 6, vuelta anterior se va a repetir lo mismo en este lado. 7, Desde el inicio y hasta el así van a final, nada va hacerlo a hasta cambiar. tener sus 15 puntos altos. Entonces vamos así y llegamos hasta allá donde está un punto antes de nuestro marcador. Poco a poco hacen sus 15 puntos. Aquí van 13 puntos, 14 y el último, Y 15. 15 puntos altos. Vamos a contar Igual para que que al vean que inicio. sí están los 15 puntos altos. Recuerden aquí, 1, 2, 3, 4, 5, verifiquen que estén 6, sus 7, 15 8, 9, puntos. 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos Ya altos. está, y pueden Ya quitar sus pueden retirar sus marcadores. Ya marcadores. no los No se necesitan. preocupen Esto aquí se que se cierra vea después. ahí eso negro, eso Y no se va a tampoco ver se va a porque notar. faltan los accesorios y lo que le vamos a colocar. Así que no Aquí se inician preocupen, es nuevamente lo de menos. Bien, ahora vamos a hacer sus dos dos cadenas. En cadenas, ese mismo punto la misma vuelta que hicimos de cadena acá. van a hacer un Entonces punto vamos a hacer alto dos y ya cadenas y aquí, empiezan de nuevo. perdón, aquí en el mismo Un punto, aumento al un inicio, un punto aumento alto. al final Y ahora sí, por un 6 punto en vueltas. cada Después punto. un punto alto en cada punto por 6 Recuerden, en vueltas. esta van a hacer Después una disminución un al aumento al inicio y inicio, una un aumento al disminución al final final por por 6 6 vueltas. vueltas. Después Y después dos por cadenas último para un subir, punto alto en cada un punto. punto alto en cada punto. Y ya vuelven a repetir los Se hacen cuadritos un y total de ya terminan 25 ese loop. puntos y esos 25 puntos lo van a repetir por Ahora vamos a 6 pasar al vueltas otro más. extremo. De Y ahí la bueno, siguiente son dos espero cadenas que para hayan empezar, entendido. una disminución y este va a ser nuestro lado derecho. Vamos a hacer nuestro primer punto de inicio, este que está aquí. Así nos vamos a ubicar aquí, en esta parte que está aquí. Abajo. Y nos vamos a ubicar aquí. Y vamos a acomodar esta hebra para un lado y esta otra. Hacemos el primer punto y dentro de los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos y saltamos el siguiente espacio con 2 puntos bajos. Y así vamos a ir haciendo hasta hacer todo el borde de nuestro top. 2 puntos bajos solamente.
y a la vez van ocultando su hebra de allá atrás. Y acá 2 puntos bajos. Solo dentro del espacio, en este espacio que se ve ahí, 2 puntos bajos. Círculo, realmente no tienen que modificar nada, solo seguir haciendo sus puntos bajos en cada punto, sin modificar, siguen haciendo sus puntos bajos. Y pasamos al otro lado, al otro extremo, y aquí en el espacio nuevamente 2. En el segundo espacio 2 puntos bajos. Saltamos dentro del espacio, 2 bajos dentro de aquí este en el espacio, y para aquí que vean que vuelvo a seguí hacer con mis 2 puntos mis bajos. puntos bajos, como Ya lo he aquí estado haciendo en la en esta puntita otra parte de acá. lo cambié porque vi que se encogía, Y así aquí que van a hacer lo le mismo, puse solamente un punto. pero van a La idea es hacerle que mantenga uno la misma forma que ya tiene aquí, uno. y le ¿Por quise qué? hacer una Para que terminación no se de abra una bolita demasiado. en todo el centro. Y Entonces le aquí, hice un punto picot en entonces, toda la punta de queremos aquí. hacerle Entonces la ese se punta, realiza con 2 ¿verdad? cadenas. Entonces nos vamos a ubicar Voy aquí a en el hacer medio, más en todo aquí. el centro, Ajá, otro punto y aquí. vamos a hacer un punto Entonces ahora bajo. sí, Vamos a subir hacemos las 2 1, cadenas 2, 3 y 3 cadenas. para que la bolita se forme bien. Déjenme acomodarme, Cadenas, ahora sí. y Entonces aquí aquí en en el el medio medio hacen hacemos un punto deslizado. deslizado. Y ahora Y pasamos ahí a hacer tienen su aquí, puntita. Y aquí en nos este vamos a espacio de ubicar aquí. Ustedes van calculando así, puntos dónde se bajos, ve mejor. Entonces vamos a un ir punto haciendo bajo, un punto nada más, un punto un bajo punto bajo en cada espacio, en cada espacio, solamente. hasta llegar al cuadro, que ahí son 2 puntos bajos. Aquí en los espacios, recuerden, 1, son 2 puntos así le va bajos quedando, para que no se les recoja. Tienen que darle sus y 2 dentro del puntos cuadro bajos. otro punto. Eso. Y Y así lo vuelven a van haciendo repetir. hasta terminar. Cuando Cuando ya ya yo he tengan terminado, todo, vuelvo con ustedes. volveré con ustedes. Lo pasamos aquí. Lo volteamos. Y en medio de estos 2 puntos, pasamos la hebra. Y ya queda ocultarlo todo. Ya de aquí se corta y pasamos a las flores. Los pétalos derecho y derecho. Ya aquí enhebran su aguja y pasan por aquí. Y pasan por esta de acá. Y van a voltearla. Y se dirigen al otro extremo. Suben. Acá bajan de nuevo. Y así hasta llegar al otro extremo. Entonces aquí doblan de nuevo y pasan aquí. Y ahora van a jalar con cuidado. Así. Y ajustan acá. Agarramos el top
Lo ponemos en el lado derecho y este lo montamos arriba. Y este arito de aquí tiene que quedar ahí. Y este lo anudan de este lado. Y acá pasan a coser las dos piezas juntas. Y pasan al otro lado. Y esto lo van a hacer por todo el contorno de su aro. Así. Cuando ya lo tengan así, vuelvo para mostrarles el resultado final. Aquí ya yo tengo todo esto cosido, solamente las esquinas más fuertes. Aquí y acá. Todo esto lo tienen que ocultar para que no se vea y se vea muy bonito. Aquí no se va a ver. Y acá, entonces, voltearemos con nuestra aguja y el hilo lo más cercano al color que están utilizando. Vamos a empezar a coser este espacio que ven aquí. Aunque la que guste dejarlo así también se puede, se ve bonito. Pero como es el área del busto, no todas les gustan los escotes. Entonces vamos a pasar aquí, hebra por hebra. ¿Sí? Y aquí vamos a pasar por el medio para poder ajustar así. Esta hebra, perdón, aquí sí pueden ver. Bien, esta hebra aquí van a pasar así. La hebra de adelante y la de atrás. Y regresan de la misma forma hacia arriba. Así. Con cuidado de no dañar tu trabajo. Ya esta parte ya es muy sencilla, es solo coser. No requieren gran ciencia, solo que adelante no se note. Así. También hacia arriba. Aquí donde habían hecho el nudo con hilo de tejer, lo van a hacer así. Sube y van a pasar entre el medio, perdón, entre el medio de ese espacio que pasan de nuevo y van a jalar. Es como un remate. Y lo ajustan bien. Y van a pasar por debajo de alguna hebra por aquí.
para ocultar la puntita que acabaron de hacer y van a cortarlo. Así se ve. Y su pétalo queda hacia adentro. Esto que hice en este lo van a hacer en todos los espacios. De aquí me quedaría 1, 2, 3, 4, 5. Bien, quería decirles que ocupé solamente una de estas, que ya les dije antes, son 100 gramos, 200 metros, 3.52 onzas, de 218 yardas, una y un poquito de otra, apenita, si acaso una yarda para terminar todo el top. Que faltaría nada más nuestro tirante, que usaríamos este. Está aquí, nuevo. Así que no necesitan mucho para hacer algo hermoso, ya sea para vender, para regalar, para lo que ustedes quieran. Lo importante es, si les gusta, sacarle provecho a su talento. Pero recuerden, todo es práctica. La práctica hace al maestro. La práctica constante. Cuando ya yo haga todo esto, vuelvo con ustedes para mostrarle aquí las cadenetas del cuello y ya habríamos terminado este hermoso top. Bien, ya aquí lo tengo costurado todo, como les había explicado, está todo cosido o surcido, no sé cómo le digan en su país. Y espalda, pues diga por dentro no se nota nada, excepto aquí, pero esa parte le pueden poner una tela, otro tramito así y lo pegan, o sea, opcional. Esto yo lo acomodo y voy acomodando los puntos y él se va cubriendo. Ya que no encontré el que es transparente, que ese es mucho mejor porque es transparente. O si encontraran esos aritos, si no encuentran y encuentran orrines del mismo color de su hilo, también les va a servir porque no se va a notar negro. ¿Vean? Ya está totalmente terminada. Voy a tomar la nueva hilaza, que a veces cuesta sacarla. Yo la uso del medio. Son cadenas y se usan el mismo crochet, 3.0 milímetros. Recuerden, con el crochet que inician siempre tienen que terminar, siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33. Así hasta tener 160 a 200 cadenetas para la que les guste que les quede guindando atrás. Cuando ya yo tenga la cantidad que voy a realizar, vuelvo con ustedes. Bien, ya yo aquí tengo mis cadenas, todas las que voy a necesitar. Entonces, voy a hacer esto. Busquen su centro. El centro sería... Y pasamos por acá. El centro. Ahí estaría. Y aquí voy a hacer un lacito.
ya estaría completo. Estos hilitos que sobran, así los pueden cortar. Estos que ya quedan ya guardaditos. Ya yo ahí le muevo así y se esconden de nuevo. Muy bien, este sería el resultado final con su tirita de arriba en el cuello. Así se vería. Bien, quiero explicarles un detalle nada más que se me pasó por alto. Este hilo es de 2 milímetros. ¿Se acuerdan que yo les dije? Es de 2. Pero es marca Sinfonía de Omega. Este que tengo acá es el mismo top, pero este es más grande porque aquí yo lo hice más rellenito aquí y a este le quité solamente eso. Entonces esta hebra tenemos por aquí por alguna parte, estoy cosiéndolo todavía, es un poco más gruesa y uso un ganchillo de 3.5 milímetros. Recuerden esto. Si su hilo es más grueso, van a usar una aguja más grande, de acuerdo a su crochet. O depende cómo ustedes tejan. Las personas que tejen más apretado van a usar un crochet un poco más grande para darle esa soltura. Y las que no, pues usarán el que le indica su hilo. Bien, entonces eso era lo que le quería recalcar. Que este es más grande porque usó un hilo diferente que se llama Omega Fiesta. Y el indicador de mi hilo decía que yo debería tejer con un 3.5 milímetros. Y ese fue el crochet que yo utilicé y salió más grande en una talla medium. Este es un medium, pero depende de la persona. Hay personas que tienen el gusto un poco más amplio, entonces ahí tienen que percatarse. Así que yo lo pondría mejor como en un small. Pero esto varía solamente si cambian su hilo y su aguja más grande. El grosor del hilo más grande le va a salir las tallas más aproximadas a su talla. Bien, espero que les haya gustado este video tutorial, que comenten, compartan y no se olviden de suscribirse. Así YouTube les indicará cuando yo suba videos tutoriales. También así me ayudan a seguir creciendo para seguir creándole contenido como este. También quiero darle las gracias a los que han estado conmigo a pesar de todo. Y bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día.